Está en línea 11 de la mañana con 10 minutos Angelina Ardón y nuestros teleoyentes, Cristian Becker, abogado laboral de la Universidad de Concepción y de Becker Abogado. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por estar a esta hora de la mañana con nosotros. Es mi mañana de mi radio. Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy expectantes sobre este tema. Hoy vamos a hablar respecto a la ley Karin, que ya hace un año entró en vigencia y queremos saber cómo ha sido el balance de este primer año de la ley Karin. Bueno, con altos y bajos. Mi nombre es, como tú bien lo indicabas, mi nombre es Cristian Becker. Yo me dedico al derecho laboral, entonces veo de cerca y diariamente la aplicación de este estatuto que cumple un año, porque entró en vigencia en agosto pasado. Claro. Y por un lado es positivo porque han habido más de 44.000 denuncias, de acuerdo a cifras que han llegado a la Dirección del Trabajo, pero por otro lado tampoco ha sido tan positivo porque muchas personas que se atreven a activar el protocolo de investigación de la ley Karin con posterioridad sufren despidos. Y estos despidos son camuflados mediante la causal necesidades de la empresa. Ya. Cristian, contemos y contextualicemos un poquito a nuestros teleoyentes qué es la ley Karin. Mira, la ley Karin en términos súper simples busca proteger a los trabajadores que sufren acoso laboral. El acoso laboral en un sentido amplio son actos de hostigamiento, menosprecio, descalificaciones, puede ser una conducta activa, como por ejemplo maltratar verbalmente a otro, como puede ser una conducta pasiva, como no saludarlo, hacerle la ley del hielo, o incluso situaciones tan raras como por ejemplo no darle tareas para que la persona entre en una situación de subcarga laboral y sienta que en realidad debería renunciar porque no es un aporte o un elemento que genere valor para la empresa. Es una forma de hostigamiento bastante sutil que existe también. Cristian, se habla mucho justamente que tiene la denuncia, y ahí tú me corriges después, que debiese ser reservada. Pero acá, en nuestra propia región, hemos tenido casos donde ha aparecido públicamente, no sé, funcionarios con nombre y apellido denuncian a tal persona. No debiese ser así, efectivamente debiese ser con reserva absoluta la ley Karin, o puede ser pública como lamentablemente han habido hechos en nuestra región. Claro, y tocaste un muy buen punto porque efectivamente, como dices tú, tiene que haber una reserva. Ahora el problema está en que hay empleadores que cuando hacen la investigación se pasan al otro extremo de llevarlo a una extrema reserva. Y eso es lo que produce muchas veces, en mi experiencia, que la persona acusada no puede defenderse. Por ejemplo, acusan a un trabajador de acoso sexual y presentan en su contra 2 testigos. El trabajador acusado pregunta quiénes son los testigos y le dicen que por reserva no le pueden decir. O cuáles son los testimonios que manifiestan estas personas. Por reserva no te lo podemos decir. Ahora surge la pregunta, ¿cómo te defiendes tú de un testigo que no conoces y de hechos que tampoco te quieren revelar por la confidencialidad? Entonces es otro extremo que también produce problemas. Y ahí, disculpa, y en ese mismo tema, disculpa, Angelina, ¿y qué dice la ley ahí? Podríamos decir, ¿están ambos en lo cierto? Porque como dices tú, claro, ¿cómo me defiendo? Mira, la ley establece que la confidencialidad es respecto a personas ajenas a la investigación. O sea, como tú bien dices, no debe filtrarse ni a la opinión pública ni al resto de los trabajadores. Solamente debe estar involucrado el investigador, el acusado, el acusador y los testigos. Ellos deben tener acceso a la información, pero fuera de eso, nadie más. Pero por otro lado, tú sí tienes que proveerle al acusado quién es el testigo y qué declaró. De lo contrario, ¿cómo puede defenderse? Porque si no estaría faltando al debido proceso, que el debido proceso es un elemento esencial que tiene que estar dentro de la ley Karin también. Correcto. Tú hacías mención a lo del trabajo, y aquí se da una frase, Angelina, Sí. que lo hablábamos de ver, por ejemplo, los funcionarios públicos, claro, el menoscabar, podríamos decir, se habla mucho de que te tienen congelado. Oye, hubo cambio de administración, no sé, hubo cambio, y te tienen congelado. Pero ahí va, al ser un funcionario, voy y digo, ¿sabe qué? No me quieren dar trabajo, me mandaron para otra oficina, no me invitan a reunión y todo. Pero no tiene el riesgo también, y el funcionario dice, chuta, pero es que si voy y demando, voy a tener más problemas con mi jefe, po. Si no me dan, como dice uno, si no me dan pega así y después saben que denuncié, va a ser peor. ¿O no? Es como lo que piensa uno, creo. Exactamente, y ahí es donde la ley Karin
podemos decir como un balance a un año de su aplicación, es una ley que está cojeando en un aspecto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, te entrega estas herramientas para que tú puedas denunciar y recibir apoyo psicológico temprano, que es otra cosa en la cual fallan los empleadores, porque cuando alguien activa el protocolo, el empleador tiene que dar apoyo psicológico temprano, ya sea a través de la mutualidad o de la afiliación que tenga, pero tiene que dar un apoyo psicológico y además tiene que separar de funciones a la persona acusada con la persona acusadora. Entonces, ese es un problema, pero además, y sobre todo, lo más importante, no generó un mecanismo de fortalecimiento de la continuidad en el empleo. ¿Por qué? Porque una vez que tú activas la ley Canning, 2-3 meses después te despiden por necesidades de la empresa o no te renuevan el contrato, en el caso del sector público. Cristian, bueno, hablamos de una que lleva un año que entró en vigencia la ley Carín, porque antiguamente efectivamente existía una ley que protegía a los trabajadores, pero faltaban afinar algunos detalles como conceptos, protocolos, sanciones más claras, protección de la privacidad, etcétera. Pero como dices tú, la ley sigue cojeando. ¿Podría haber una reevaluación, una quizá agregarle o sacarle algo a la ley para poder afinar estos detalles que nos estás comentando tú? Mira, debería facilitarse la prueba de la persona que activa la ley Carín y luego es despedida por necesidades de la empresa. Porque en la práctica, cuando yo denuncio por ley Carín y 2-3 meses después me despiden por necesidades de la empresa, soy yo, como trabajador que demanda, el que tiene que demostrar que mi despido es injustificado o improcedente, y yo tengo que aportar toda esa carga de prueba, lo cual es una tarea procesalmente muy difícil para la parte demandante. Entonces ahí lo que se habla en el derecho, y sin entrar en demasiados tecnicismos, es de una distribución de la carga de probar, porque cuando yo alego algo, por regla general, yo tengo que probarlo. Entonces es bastante difícil para el trabajador demostrar que el despido es como una represalia por haber activado la ley Carín, apoyándose solamente en la temporalidad de los hechos. Es decir, yo inicié, por ejemplo, una denuncia por ley Carín hoy día 14 de agosto y el 14 de septiembre me despiden. Es un caso más o menos sencillo para demostrarle al juez de que esto es un despido represalia. Pero ¿qué pasa si me despiden 3 meses después? Entonces ya se pone un poco más complicado, porque ahí el empleador puede decir, no, es que tu rendimiento bajó o que los indicadores económicos de la compañía también han bajado, las ventas, los márgenes también han disminuido, etc. Entonces ahí ya entramos en una zona gris donde la empresa podría simplemente decir que el despido se debe a otro motivo. No hay un mecanismo adicional de defensa para el trabajador que es despedido después de haber activado la ley Carín, salvo una garantía muy importante que yo creo que por el nombre que tiene la gente no lo conoce, porque es un nombre bastante técnico, que es la garantía de indemnidad, y no es una cosa muy divulgada. Hubiese sido mejor que la ley Carín hubiese promocionado mucho también ese derecho, que es un derecho muy importante, y que consiste en que si a mí me despiden por haber ejercido mis derechos laborales, o por haber sido testigo, o por haber activado un proceso de fiscalización, me tienen que pagar una indemnización especial que se conoce comúnmente como tutela, es decir, de 6 a 11 rentas brutas adicionales a mis años de servicio y mes de aviso. Correcto. Estamos conversando con Cristian Becker, para quienes están en radio, abogado laboral de Becker Abogado. Cristian, se dice que con la ley Carín, y te lo voy a contar como dice uno, como uno lo conversa para que tú nos entregues la explicación profesional, han aumentado mucho las denuncias en temas laborales. Mi pregunta es, ¿aumentaron porque hoy día existe la ley Carín? ¿O antiguamente, y ojo, un año atrás, porque llevamos un año con la ley Carín, existían los mismos tipos de denuncia y tenían otro nombre? Ahí te hago esa pregunta. ¿O hoy día la ley Carín ha permitido que el funcionario o la funcionaria se atreva a denunciar más? Yo creo que es lo último que has dicho tú. La ley Carín ha permitido que el funcionario o trabajador se atreva a denunciar más, porque esta ley Carín lo que hace es traer una solución de conflictos más rápida, más temprana, dentro de la empresa. Porque a través de los tribunales de justicia es muy lento. De hecho, cuando la reforma laboral se hizo, hace más de 10 años, los juicios tomaban 6 a 8 meses, lo cual es bastante para alguien que está sufriendo una situación de maltrato. Imagínate sufrir un maltrato diario, cada minuto que pasa es muy lento, imagínate 8 meses.
Hoy día los juicios del trabajo están tomando 18 meses, incluso más, porque los tribunales no han ampliado el número de jueces. Entonces esta ley Karin lo que hace es generar una herramienta más rápida, más práctica para la persona que está sufriendo alguna situación de acoso laboral o sexual. Claro, como un preacuerdo para luego poder tomar decisiones. Exacto, se contiene el conflicto dentro de la empresa y además la empresa tiene la obligación de evacuar una respuesta o resultado de la investigación en 30 días. Correcto. Cristian, para los minutitos que nos van quedando, para el que está a esta hora trabajando, como decimos nosotros, en su oficina, en su casa, porque está a esta hora en la locomoción colectiva y no está escuchando. ¿A quién puedo denunciar? Claro. ¿Cómo puedo denunciar Estoy la ley? viviendo maltrato. Claro, cuéntanos un poquito de cuáles son las recomendaciones, como decías tú, porque a lo mejor la pregunta que todos nos hacemos, chuti, si denuncio y mi jefe sabe, no me va a ir muy bien. Y claro, a lo mejor y si me va mal y me despiden y me quedo sin pan ni pedazo. ¿Qué le recomendamos a la gente que nos está viendo y escuchando? ¿Cuáles son los pasos a seguir si vive una situación como la que tú describiste al inicio de la conversación? Mira, la ley Karin facilitó todo porque ahora ya no es solamente por escrito, puede ser verbal. Entonces, por ley, el empleador tiene que levantar la denuncia por escrito, aun si el trabajador lo comunica verbalmente, ¿ya? Si se trata de la jefatura directa, la ventaja que tiene es que el asunto lo tiene que ver la dirección del trabajo. Porque si yo estoy denunciando mi jefatura directa, es absurdo que él resuelva la investigación, porque él tiene un conflicto de interés evidente. Entonces, ahí lo tiene que dar la dirección del trabajo. Pero finalmente, para terminar, yo creo que lo más importante es que se haga una reforma legal en el sentido de aumentar las multas a las empresas que incumplen la ley Karin y que incumplen el respeto de los derechos fundamentales. De hecho, en este minuto yo estoy llevando una causa judicial en contra de la minera Spence, que es parte del grupo BHP, porque fue condenada hace 4 años por vulnerar los derechos fundamentales de mi cliente, Álvaro Pizarro, y esto fue confirmado por la Corte Suprema. Y a pesar de eso, la empresa no ha respetado la sentencia que le ordenó difundir los derechos fundamentales, respetar los derechos fundamentales, y es por eso que nuevamente tenemos que ir a la justicia, pese a que él ya ganó, ahora hay que ir nuevamente a la justicia para exigir el cumplimiento de eso, porque en la práctica las sentencias no se fiscalizan como debieran fiscalizarse para comprobar que la empresa está cumpliendo finalmente con la sentencia. Entonces ahí uno se pregunta, ¿de qué sirve ganar en tribunales si después quién fiscaliza el cumplimiento de esa sentencia? Claro, sí, efectivamente. ¿Dónde te podemos ubicar como Becker Abogados para la gente que nos está escuchando y viendo? Así tal cual, beckerabogados.cl, o pueden buscar en Google Becker Abogados y van a encontrar un montón de información sobre la ley Karin, los procedimientos, tanto para el empleador como para el trabajador. Correcto, mira, alguien dice, ¿viste cómo dice? Dice, sin decir que soy yo, no vamos a decir que él, porque ya saben. Consultar, ¿el trabajador puede directamente acudir a la inspección? ¿Esto se recomienda? ¿Y cuáles son las penas máximas? Claro, el trabajador tiene la opción de hacer la denuncia en la empresa o en la dirección del trabajo. Las penas máximas, como te indicaba antes, puede ser la tutela laboral, que contempla una indemnización para el trabajador de hasta 11 veces su renta bruta más los años de servicio y el mes de aviso. Entonces, es una sanción importante a la cual se arriesga el empleador cuando no respeta lo que hablábamos delante, la garantía de indemnidad. Esto es, no despedir al trabajador por haber ejercido sus derechos laborales. Oye, Cristian, muchas gracias por la información, por contarnos de qué se trata, cómo va el balance ya respecto a este año de la entrada en vigencia de la ley Karin. Muchas gracias por contarnos todo. Cristian Becker, abogado laboral de la Universidad de Concepción. Gracias, Cristian, que esté bien. Cristian, gracias. Buenos días. Gracias a usted. Gracias, buenos días. Tema. Un año, Temazo, agosto, está entrando un año, ley Karin. Hay que redefinir ahí algunos detallitos para que termine de funcionar bien. ¿Se acuerda la pregunta que nos hacía Angelina?